Hola, bienvenidos a una nueva entrega de tu programa preventivo y educativo. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Se trata de nuestro superdoctor Johnny Marante, pediatra, maestro en nutrición clínica, gran amigo, un hombre de muchísima experiencia. Johnny, bienvenido. Gracias por la invitación. Ya estaba preocupado porque no habías invitado a tu podcast y ya Pero estaba por asustado. favor, no podía faltar, Ah, no podía faltar. Además de la familiaridad que nos une y el tiempo de trabajo en el que compartimos día a día. Mira, a mí me interesa muchísimo que toda la gente que nos sigue, que las mamás de nuestros pacientes, sepan mucho de lo que sabes bien hacer como nutrólogo, como especialista en niños. Y vamos a comenzar desde lo que son esos primeros 100 días vitales en la vida de cada niñito, nuestros bebés, nuestros pichurros. ¿Qué nos dices de la sagrada alimentación natural que deben recibir nuestros niños? pues como tú lo estás diciendo, los primeros 1000 días de vida es una parte importante del desarrollo del niño porque ahí es donde se va a establecer qué va a hacer este niño cuando sea el futuro. Su sistema inmunológico, su parte neurológica, su inteligencia, todo eso se va a definir en esos primeros 1000 días. Por supuesto, la primera alimentación que debe recibir un niño recién nacido, que es lactancia materna exclusiva. La teta, mamás, la teta, la sagrada y bendita leche Sí, sí. materna, nuestro oro blanco, la leche humana. Las mamás siempre se angustian, ¿saben? Se preocupan porque esas primeras 48 horas no son fáciles. Que si me bajó la leche, que si no me bajó la leche, que si descargó, que si se pegó, que si no se pegó, que si succiona bien. Y la gran pregunta, ¿cómo sé cuánto le estoy dando? ¿Cómo sé cómo se está alimentando y qué cantidad de leche está tomando? ¿Qué les dices tú a esas mamás? Sí, definitivamente es un tema que genera angustia porque la mamá no sabe cuánto le está dando a ese bebé. Pero sin embargo hay signos que ella puede ver y darse cuenta que existe una buena producción. Por ejemplo, el niño se agarra el pecho de glute, uno escucha cuando hace glu, 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 hace pipí y hace pupú. Y sobre todo, lo más importante, es un niño que crece en peso y talla, que por eso es importante el control pediátrico. Entonces, si ese niño cumple todas esas características, la mamá debe estar tranquila porque seguro que está dando una buena lactancia materna. Pero fíjate, la mamá sigue angustiada. Y dice, tiene 3 días de vida el niño. Y yo no siento que mis mamás se carguen del todo, pero si se cargan, no sé si se vacían. Y no sé si el niño está bien. Y no sé si está ganando peso. Y no sé qué está pasando. ¿Qué le dices? ¿Qué harías tú como pediatra esas primeras 72 horas cuando la mamá sigue con la angustia y preocupada? Y eso, por supuesto, tampoco le deja producir de manera efectiva una carga de lactancia humana ideal para el bebé. Sí, por eso es importante en este caso la consulta prenatal. Antes de tener tu bebé, debería ir al pediatra para aclarar todos estos temas que preocupan a la mamá, sobre todo las que son primerizas. Las primeras 48 horas, lo que se produce es lo que se llama el calostro, que es una leche en muy, muy poca cantidad, de hecho 2 o 3 cc, pero muy, muy concentrada en lo que tiene que ver con anticuerpos, que es lo que necesita ese bebé en ese momento. Entonces, las primeras 48 o 72 horas va a ser poquita la producción, pero es muy, muy importante. Esa leche es una de las más importantes porque es la primera vacuna que tú le vas a poner a tu Exacto. bebé. Muy bien. A medida que va pasando el tiempo y mientras más te pegue ese bebé, porque ¿qué necesitas tú para producir leche? Primero el estímulo de ese niño pegado al pecho. Eso es lo que te va a producir la respuesta que tu cerebro necesita para liberar y producir leche. Que sea lactancia materna a libre demanda, tiene que ser a cualquier hora, en cualquier momento. Yo le digo a la mamá a veces que la lactancia materna a veces es como muy fastidiosa, no te da tiempo de comer, no te da tiempo de dormir, Para no te da nada. tiempo de bañarte, tienes la ojera, estás deprimida porque no sabes manejar al niño. Tienes el rodapié porque no te has pintado el Sí, pelo. encima viene el marido, que me hiciste de comer, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eso que genera mucha angustia. Pero no, tiene que quedarse tranquila porque la naturaleza es sabia y hizo todo eso perfectamente cronometrado para que usted pueda dar lactancia materna exclusiva. Usted Pues, va a sentir, y lo más importante, ese feeling que va a hacer con su hijo, la parte la emocional, conexión. esa es muy importante y se logra a través de la lactancia Bueno, creo materna. que se han dicho cosas importantes. O sea, existe una consulta pediátrica prenatal, porque cuando el doctor se refería a esa consulta prenatal, no estamos hablando de la casa de los tetra, que obviamente lo está haciendo regularmente mes a mes a medida que se desarrolla el Claro. embarazo. Estamos hablando de la sagrada función de nosotros como pediatras antes de nacer un bebé en ese embarazo. ¿Qué podemos aconsejarle a los papás antes de nacer el niño? Otra cosa importante, las mamás y las abuelitas insisten mucho. Está lactando, pero ¿y el tetero del agua? ¿Y el agua? ¿Qué le decimos a la mamá con respecto a dar agua
durante esos meses de lactancia humana exclusiva, donde no usamos ningún otro alimento que no sea la leche de la mamá? Pregunta muy importante. La lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses. No necesita absolutamente ningún otro tipo de alimento. Desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, lactancia materna exclusiva. Recordemos que la leche materna es un 80% de agua. Por lo tanto, no necesita ingerir agua. Los niños hasta los 6 meses de edad no deben ingerir agua, así sea lactancia materna exclusiva o si por alguna razón usan biberón, porque el biberón también está hecho con agua, por lo tanto tampoco necesitan agua. ¿Cuál es el problema de darle agua a un bebé menor de 6 meses? Que ese niñito se va a llenar con una sustancia que no es nutritiva y eso va a evitar que aumente peso o que reciba los beneficios que tiene la lactancia materna. Entonces, haga frío, haga calor, no necesita leche. Con que si hace calor, lo que hace es que se le pega más frecuente al pecho y si hace frío, bueno, será menos. Pero no necesita, hasta los 6 meses de edad, ningún niño debe recibir agua. Definitivamente las grandes características que la hacen oro puro a la lactancia humana también es el contenido de agua, por lo cual no requiere abastecerse al bebé o suplementarse al bebé o complementarse al bebé con más líquido del que ya naturalmente tiene la leche humana. No, definitivamente la leche humana es como un tejido vivo, es un tejido móvil. De hecho, cambia, es diferente. Al principio la mamá es más poquita, aparece en la agüita, que es lo que le calma la sed. A medida que va pasando la mamá, la leche se pone más blanca, más espesa, que son las grasas que le van a producir saciedad y le van a dar ese crecimiento necesario. Es diferente la de la mañana que la del día y la de la noche. Es diferente la que da recién nacido a la que da los 6 meses. O sea, la leche materna cambia. De hecho, cambia si los bebés son morochos, cambia. Si el bebé está amamantando y la mamá sale embarazada, también cambia la leche. Se adapta a las necesidades del bebé. Eso es muy importante. Y entonces viene la siguiente pregunta importante para hablar de estos primeros 6 meses de vida. ¿En qué momento se debe introducir la caraota que quiere la abuela, el mondongo, la tajada, el arrocito con el huevito frito? O sea, porque nuestras abuelitas las amamos y las adoramos, ustedes saben que es así. Pero si por ella fuera de los 2 o 3 meses quieren alimentar bien a ese muchacho para que crezca sano y fuerte. Sí, porque uno de los mitos es que la leche materna no llena porque el niño llora cada rato. Recuerden que el niño debe mamar cada 3 o 4 horas cuando está recién nacido. La leche materna se absorbe muy rápido. Por lo tanto, el periodo de tener hambre se acorta. A diferencia de una fórmula infantil, que eso es leche de vaca. La leche de vaca llega al estómago, forma un cuajo ahí que se mantiene ahí. Más difícil de digerir. Tarda en digerirse. Entonces, ¿qué hace usted? Eso es como si usted se comiera un mondongo. ¿Qué hace usted? 3 horas tirado en una cama durmiendo. Pues al niño le pasa lo mismo. El problema con eso es que a la larga trae problemas de esa leche de vaca en ese estómago de ese niño tan pequeño. En cuanto a la alimentación complementaria, las normas dicen que no debe ser menos de los 4 meses o después de los 6 meses. Sin embargo, lo importante es la parte del desarrollo de ese niño. Cuando ese niño se sienta, así sea con sostén, te verá la comida, que tú ves que pasa la comida y el muchacho quiere agarrarlo, ya ese niño probablemente está en capacidad de comenzar la alimentación complementaria. Ahí empiezas tú a experimentar con la alimentación complementaria. Un poco para complementar la idea. ¿Qué dicen los americanos, qué dicen los europeos y qué hacemos en Venezuela? Generalmente los europeos no antes de las 17 semanas, que son más o menos los 4 meses. A partir de los 4 meses pudiese introducirse, y los americanos y las escuelas más occidentalizadas hacia los 6 meses de edad. Pero sin embargo, insisto, más que de la edad, depende del desarrollo neurológico de ese niño. Porque hay niños que a los 4 meses ya agarran comida, tienen esa coordinación mano-boca, o te vean la comida, y hay otros que hacen a los 5 años. Cuando ese niño está neurológicamente preparado, él lo va a decir, usted se da cuenta y usted puede empezar la alimentación. Excelente, Johnny, excelente. Entonces, ¿qué podemos recopilar de todo lo que hemos conversado hasta ahora? Leche humana, oro blanco para nuestros niños, por eso es la sagrada alimentación. Mamá, no te angusties con saber la cantidad, va a haber una armonía y un enlace entre tú y tu bebé que va a permitir establecer que eso fluya de manera correcta. Calostro, muy importante para los primeros días, no hay necesidad de introducir agua distinta a la que aporta nuestra sagrada leche humana, y la lactación y la alimentación complementaria cuando debemos introducirla, cuando nuestro bebé neurológicamente esté maduro para hacerlo, y eso generalmente ocurre alrededor de los 4, 5 o 6 meses de edad. Pero lo importante es estar siempre en contacto con tu pediatra para que establezcan entre los dos la asesoría necesaria para saber en qué momento deben comenzarla. Gracias, Johnny. A ti.